Saludos cordiales amigos y amigas de Corape Digital TV. Soy Santiago Benavides, productor y conductor de este programa. Es una alegría de nuevo estar con ustedes como todos los días martes en nuestro espacio Enlace Comunitario. Este es un programa precisamente también de voluntariado social, que es el tema que vamos a abordar durante la tarde de hoy. Un saludo a todas esas emisoras, 40 emisoras a nivel país que retransmiten nuestra señal y por supuesto a aquellos países de Latinoamérica donde llegan la señal de Corape Digital TV a través de este canal de Internet. Ha sido una preocupación de nuestro programa constantemente mirar todas las actividades en el Ecuador que tienen esa versión de voluntariado social, pues precisamente nosotros, como decía hace un momento, somos parte de ese movimiento y nos interesa saber qué se está haciendo en el país respecto a este tema. Esta tarde de hoy vamos a tener una conversatoria, un diálogo con tres personas que han sido claves en el proceso de la nueva ley orgánica para la acción del voluntariado, que está pronta a ser aprobada. Esperamos que así sea. Le damos entonces el saludo a don Javier Alvarado Llerena. Él es el director ejecutivo de la Fundación Telefónica Ecuador. Buenas tardes, don Javier. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir con las audiencias de Corape em, todo el trabajo que desde este espacio de voluntariado nos permite conectar con la vida de las personas. Muchísimas gracias. Y también le saludo a Julio César Benítez. Él es ingeniero y máster en desarrollo local y territorio por la Flaxo. Es uno de los gestores y promotores de la ley del voluntariado en Ecuador. Buenas tardes, ingeniero Benítez. Santiago, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la labor que realizan. Creo que tratar el tema de voluntariado en este momento en el Ecuador es un tema fundamental si es que queremos entender verdaderamente la construcción de una cultura de paz y de justicia, más allá de solo el tema de seguridad con armas. Gracias. Muy bien. Bueno, esta ha sido la introducción, el saludo a mis dos primeros invitados y pronto en una segunda parte de este programa esperamos tener la presencia del asambleísta Patricio Chávez, que es uno de los también promotores de esta ley, a quien le ha tocado pues hacer todo ese trabajo legislativo para que esta ley esté pronto a ser aprobada. Yo quisiera dar inicio a esta entrevista con el ingeniero Julio César Benítez, mencionando de muy cortas datos de lo que tengo aquí, pero suficientes para mencionar que él es una profesional con 20 años de experiencia en direcciones de ONGs y proyectos sociales en el área de la educación, del voluntariado y del desarrollo. Es docente universitario, precisamente dictando cátedras sobre el voluntariado en el Ecuador. Es miembro de la Red Ecuatoriana de Voluntariado y de Voluntar. Es promotor de la ley del voluntariado, como decía, y además de la ordenanza de voluntariado en el Distrito Metropolitano de Quito. Es autor además de un estudio que se hizo en el año 2008 que se llamó El voluntariado en el Ecuador y su inserción social en la política pública. Así es que uno de nuestros invitados, con quien voy a empezar a dialogar esta tarde, pues tiene toda la información, todo el antecedente, toda la investigación que por mucho tiempo se ha hecho en el Ecuador. Quisiera pedirle, ingeniero Benítez, si es posible, justamente apelando a esa gran inversión de tiempo, esfuerzo que usted habrá hecho con un conjunto de personas, de investigadores, que nos contextualice el tema, básicamente identificando cuál era el diagnóstico del ecosistema del voluntariado en el Ecuador, con el que partieron ustedes cuando empezaron a hacer la gestión para estructurar esta ley del voluntariado del que vamos a hablar. Muchas gracias, Santiago, por esta oportunidad. Yo creo que lo primero fundamental que todos tenemos que caer en cuenta es que decimos voluntariado, pero cada uno entiende una cosa diferente del voluntariado. Y esto es porque si bien tiene principios universales que son reconocidos, no tiene un concepto único, sino tiene estilos de aplicación diferente. Entonces viene esta idea de los diferentes estilos que poco a poco van madurando al voluntariado. Cuando hablábamos de un diagnóstico del voluntariado en el ecosistema ecuatoriano, nos damos cuenta también de la evolución que ha habido del voluntariado a nivel de Latinoamérica.
desde un voluntariado de caridad y de asistencialismo, que ha sido vertical, unidireccional, del que tiene y puede hacia el que no tiene y no puede, fomentado principalmente por el tema de la compasión, un voluntariado que en realidad ha sido muy útil para salvar las necesidades urgentes de muchas personas, pero que no ha permitido cambiar las causas que producen esa pobreza. De ese voluntariado individual de caridad y de asistencialismo se pasó a un voluntariado de filantropía, un poco más cercano a las organizaciones sociales. Ahí probablemente nuestra Junta de Beneficencia de Guayaquil sea una de las primeras organizaciones que enfoca la solidaridad desde un punto de vista más organizacional, desde la filantropía. Y luego desde, bueno, incluso un poco antes, pero sobre todo desde el año 2001, Año Internacional del Voluntariado, decretado por las Naciones Unidas, se comienza a promover un estilo de voluntariado más cercano a la participación ciudadana, a la promoción de desarrollo. Un voluntariado que es transformador, un voluntariado que genera alto impacto en la promoción del desarrollo local y nacional, pero que al mismo tiempo es una escuela de ciudadanía, de valores, de humanidad, incluso de competencias profesionales para los mismos voluntarios. Esto nos permite ver una óptica diferente del voluntariado, porque claro, cuando hablamos de una ley de voluntariado, de políticas públicas de voluntariado, pero tenemos en nuestra cabeza el voluntariado de caridad, de asistencialismo, probablemente muchas personas digan no es necesario, es una actividad individual, aislada, que no tiene nada que ver con el Estado, que yo lo hago por respuesta a la necesidad que tenga otra persona. Pero si hablamos de un voluntariado, que es una escuela de ciudadanía, que es una herramienta para potenciar los procesos de desarrollo local y nacional, si es una herramienta para reconstruir el tejido social y construir capital social en nuestro país, entonces sí es una herramienta que el Estado puede y debe utilizar, debe invertir, debe fomentar para que se cumpla esta misión del desarrollo nacional. Entonces sí, bajo este nuevo contexto, una ley de voluntariado, una construcción de políticas públicas complementarias que nace por la ley y luego va por el reglamento, ordenanzas locales, procesos de levantamiento de información oficial, etcétera, etcétera, cobra pleno sentido, porque significa que el voluntariado es una herramienta para desarrollar en jóvenes y adultos habilidades, destrezas y visiones que por métodos de educación formal y sobre todo escolarizada, regular, no se logra desarrollar y que son fundamentales si es que queremos hablar de una sociedad justa y equitativa, de una cultura de paz y de justicia. De acuerdo. En el libro, del cual usted es parte de esa autoría, se hace un diagnóstico y se da pues una idea respecto al número de organizaciones y al número de individuos que son parte del voluntariado allá por el año 2008 o menos, porque evidentemente ese estudio también tenía algún nivel histórico de información. ¿Usted nos podría ratificar esas cifras? ¿Qué tanto han avanzado? ¿Ha habido algún alcance a esa investigación? ¿De qué estamos hablando respecto a lo que significa el voluntariado en el país para tener una idea numérica, económica, respecto a lo que va a referirse a la ley, a lo que va a pretender regular? Esto que usted menciona, Santiago, es uno de los puntos críticos. Justamente al no haber sido oficializado el voluntariado, al no tener una ley de voluntariado, no existen datos, ni siquiera que no sean oficiales, peor aún, oficiales. Fíjese algo tan sin sentido. Hasta antes del 2008, cuando logramos que el voluntariado sea incluido como figura legal en la Constitución, hasta antes de eso era alegal ser voluntario. Fíjense la contradicción, es decir, una persona podía ser voluntario en una organización y luego denunciar que ha hecho un trabajo y que no se le ha pagado. Y claro, cuando la organización iba y decía al juez, mira, aquí está la carta que firmó el señor diciendo que es voluntario, el juez le decía, sí, usted tiene toda la razón, pero no existe la figura legal de voluntario. Y en esos casos, las personas que demandaban con malicia ganaban estos juicios. Esto es porque no existía ni siquiera la figura legal. Desde el 2008 ya está definida en la Constitución y luego, posteriormente, en la Ley de Participación Ciudadana. Pero solo se llegó hasta ahí. No se dice quién es voluntario y quién no.
qué deberes y qué derechos tiene, cómo se complementa el voluntario con las organizaciones sociales y con los proyectos de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los grandes problemas es justamente el vacío enorme de datos duros que existen de voluntariado, ¿no es cierto? Esta investigación que se hizo en el 2008 es una pequeña referencia y además ahorita absolutamente desactualizada del ecosistema de voluntariado. Por eso es fundamental que esta normativa vaya generando una serie de políticas públicas de voluntariado. Fíjese en otros países mucho más avanzados en el tema de voluntariado que ya tienen ley, reglamento, incluso en los censos nacionales, hay unas preguntas específicas referidas al buen uso de tiempo libre y de voluntariado. O sea, así de capital es el tema para que el Estado recoja y levante información oficial. En este sentido, la invitación es avanzar con la ley, pero sin duda a seguir madurando y complementando con otro tipo de políticas públicas activas que ayuden con la construcción de la cultura de voluntariado. Correcto. Bueno, allí hay también entonces una gran incógnita, le planteo y usted nos podrá ayudar a aclarar esto, del impacto económico, social que ha tenido, que tiene o que va a tener el voluntariado de acción social en el Ecuador. Claro que sí, tal como le decía, depende mucho del estilo de voluntariado, ¿no? Pero si hablamos de este estilo transformador, estamos elaborando nuevas metodologías para medir los resultados, es decir, lo inmediato, pero además el impacto, es decir, justo las transformaciones que se dan a través del tiempo. Y tiene tres ámbitos específicos en que se da este impacto. El primero, en la comunidad que es beneficiada por el servicio y la acción del voluntario. Si es que hablamos de voluntarios que son capacitados, que tienen un perfil técnico, por lo tanto el impacto, el aporte, la contribución que pueden hacer a los sectores más necesitados es mucho más valioso. Pero no es solamente un aporte técnico. El valor principal del voluntariado está justamente en este contacto, en este encuentro, en esta capacidad de recuperar en los destinatarios, en los miembros de esa comunidad, el empoderamiento por sus propios procesos de desarrollo. Es ahí cuando el voluntario se complementa con el técnico social. Nosotros siempre decimos que el voluntariado no puede ser el piloto, pensando en la analogía de un auto, no puede ser el piloto de un proyecto social, tiene que ser el copiloto, tiene que complementarse con los técnicos sociales, que son quienes llevan los procesos de desarrollo, pero el voluntariado, en cambio, le da profundidad, le da alcance, le ayuda al destinatario a recuperar esta esperanza, este empoderamiento. Y ahí es cuando funcionan verdaderamente los procesos de desarrollo. Entonces, en una primera dimensión, en los sectores donde realiza su acción. En una segunda dimensión, es justamente el beneficio que tiene el voluntariado en el mismo voluntario. Desarrollo de valores, desarrollo de ciudadanía, conocimiento del contexto de nuestro país, que uno de los principales problemas es que estamos envueltos en nuestra burbuja, en nuestro metro cuadrado y tomamos decisiones a partir de ese desconocimiento. El empoderamiento en verdaderamente tratar de construir un país nuevo, no solamente desde una visión de democracia, de ir cada 4 años a votar por el menos malo, sino de verdaderamente conocer, empoderarse y actuar en transformar pequeñas realidades desde nuestras capacidades. Entonces, esta es una escuela de humanidad, es una escuela de ciudadanía, es una escuela que verdaderamente es profundamente eficiente porque parte del aprendizaje experiencial, vivencial, del aprendizaje a través del servicio. No es un tema teórico que uno escribe en una pizarra, los valores, es un tema que se vive, es un tema que se comparte, es un tema que se celebra, que se ejecuta. Es una escuela de formación ciudadana, usted ha mencionado, y en realidad tal cual está expresado tanto en la ley como en esta versión de la interpretación de la ley, pues queda claro. Em, Dos temas también que van muy alineados a lo que hemos venido conversando. La primera es de que efectivamente allí se habla de deberes, de derechos, de los actores, de quién es el voluntario, de quién es el beneficiario, es decir, es el marco jurídico propicio muy definido para la acción del voluntariado. Sin embargo, no vi, tal vez ahí usted me corrige, que haya alguna particular definición en favor de ciertos grupos de beneficiarios o de voluntarios. Me quiero referir al tema del voluntariado, de los voluntarios, personas de la tercera edad. Allí hay una versión
que digamos que así se lo trata. Quien es voluntario probablemente es alguien de la tercera edad que jubilado no tiene nada que hacer y se dedica a aquello. Esto es cierto, esto es complementario, ese grupo etario requiere el amparo de esta ley. ¿Cuál es su visión sobre ese tema? Claro que sí. El voluntariado es un ejercicio a través de todos los ciclos vitales. En la ley tiene que tratar de abarcar todos estos estilos de voluntariado y en todas esas diferentes etapas de vida. En relación a la edad, el único marco que se define en la ley es que el voluntario se puede ser a partir de los 16 años. ¿Por qué desde los 16? Porque desde esa edad se comienza a vivir progresivamente la vivencia de la ciudadanía plena. Hasta los 18 años uno ser un ciudadano con todos los deberes y derechos y por lo tanto contar con la libertad suficiente como para poder ser voluntario. Antes de los 16 años se habla de un prevoluntariado, porque es más una decisión o de los padres de familia o de los educadores que bien utilizan esta herramienta como un proceso de formación. Sin embargo, el voluntariado es absolutamente potente en todas las etapas de la vida. En la juventud, justamente entre los 16 y 24 años, como estrategia no solo de servicio, sino de construcción de proyecto de vida. Luego en la etapa profesional, en la que uno es plenamente solvente y eficaz para poder producir y aportar desde su conocimiento técnico a los diferentes proyectos sociales, pero también y sobre todo en la etapa de voluntarios seniors, ¿no? Voluntarios que están ya jubilados, que todavía se encuentran con mucha fuerza y que han acumulado experiencia y sabiduría que es muy, muy efectiva el rato de potenciar y de asesorar procesos mucho más globales y no solamente en realizar actividades puntuales. Por eso es que los voluntarios pueden tener diferentes niveles, desde voluntarios de acciones de apoyo, de acciones ejecutivas, de acciones directivas y de acciones de asesoramiento. Todo esto dependiendo del perfil específico de la edad y de la formación que tenga. Esto significa que en el reglamento de ley que tendrá que tener para su plena aplicación, muy probable encontremos allí algunas particularidades respecto a promover, a promocionar el voluntariado en estos grupos etarios. Sin duda, la construcción del reglamento sería una tarea inmediata, urgente, para complementar el tema de la ley. Ya pasó con Bolivia, por ejemplo, que generó una ley de voluntariado y luego de 10 años se generó el reglamento. Esto dejó la ley absolutamente inutilizada. Entonces, evidentemente, en el caso de que se logre en pocos días o semanas concretar el tener una ley nacional de voluntariado, el siguiente reto sería aterrizar todo eso en un reglamento que sea lo suficientemente eficaz como para promover la cultura de voluntariado en todos estos estilos de voluntariado que hemos visto. Muy gentil, muy amable. Voy a pasarme ahora a entrevistarlo, a dialogar con Javier Alvarado Llerena. Él es el director ejecutivo de Fundación Telefónica Ecuador. Él tiene una dilatada experiencia gerencial en organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional. Ha trabajado en el desarrollo social en Ecuador, en la región andina, en Centroamérica y el Caribe. Actualmente es el presidente de la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo. Es el presidente del Comité de Ética y Gestión Responsable de Pacto Global Red Ecuador y es miembro del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social del Distrito Metropolitano de Quito. Muy buenas tardes, nuevamente les saludo, don Javier. Un gusto tenerlo acá. Y bueno, allí apelando a esta experiencia, a este conocimiento que usted tiene de todos estos países donde ha facilitado su experiencia profesional, le quisiera pedir que nos facilite entonces precisamente ese contexto de lo que ha sucedido en esos países al momento de contar con una ley del voluntariado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se dinamiza el proceso no solo del gestor, del voluntario, de la organización, sino de ese impacto de lo que se puede hablar, de social o económico, producto de esta virtuosidad frente a la dinámica de una ley? Por favor. Gracias, Santiago. Yo creo que Julio lo ha expresado de manera bastante amplia, los defectos que tiene el poder reconocer a través de la normativa nacional la participación de los ciudadanos en procesos de voluntariado. En las diferentes
perspectivas en las cuales una persona puede ejercer esa ciudadanía plena, tiene una directa influencia en el desarrollo de las sociedades, en el desarrollo de los países. Desde el reconocimiento del voluntariado, como ya lo notó Julio, por el sistema de Naciones Unidas, uno de los elementos que ha generado es en los países la necesidad de alinear la política pública, la legislación nacional, hacia estos reconocimientos desde cada uno de los contextos. Creo que los desarrollos que se ven reflejados en cada una de estas instancias tiene que ver también con la capacidad que han tenido las organizaciones de establecer espacios de colaboración que permitan, a través de las sinergias, potenciar precisamente esa participación de las personas. Creo que ejemplos importantes de esto están más hacia el cono sur, diría que en espacios como Chile, Argentina, de manera muy particular, que en muchos de los contextos sociales son referentes de lo que nosotros podemos hacer. Sin embargo, en otras regiones, por ejemplo en las regiones de Centroamérica, un ejercicio de participación ciudadana como el del voluntariado podría haber sido fundamental para reducir precisamente la vinculación que puede existir de jóvenes hacia el crimen organizado, que esa es una de las razones por las cuales Julio también ha insistido precisamente en lo beneficioso que es el fomentar una cultura de voluntariado en contextos en donde se tiene que trabajar en el ejercicio de la paz, en todo este proceso de pacificación. Por eso, ejemplos que han sido dolorosos en mi experiencia profesional, por ejemplo, es el de Haití, en donde en general la sociedad es una sociedad muy fragmentada, con una alta dependencia de la cooperación internacional y con una casi nula participación de sus ciudadanos. Hemos visto que a lo largo de los últimos 15 años, muchos de los embates que ha tenido este país han tenido una consecuencia de largo plazo, porque efectivamente no hay un tejido social que pueda responder o que pueda sostener las acciones que encamina la cooperación internacional. Hay una alta dependencia a que hayan otros actores externos que tomen el control sobre las necesidades particulares que tienen los ciudadanos. Y el voluntariado lo que promueve y propone es precisamente cómo una persona desde el desarrollo de esta mirada más social, desde mirar al entorno, desde una práctica social, solidaria, puede ser un canal fundamental para un tejido social que pueda apropiarse no solamente de la resolución de los problemas locales, sino también ser un ente propositivo en la definición de políticas que desde lo local o desde lo nacional puedan fortalecer este accionar. Entonces, por eso nosotros en el Ecuador, desde la Red Ecuatoriana de Voluntariado, miramos con mucha expectativa la posibilidad, como decía Julio nuevamente, de que una vez aprobada esta ley por el Ejecutivo podamos avanzar en el desarrollo de una reglamentación que nos permita construir estos tejidos para que podamos no solo reconocer la función que tienen las personas voluntarias dentro de los contextos, sino que también podamos promover ejercicios mucho más activos de alineamiento hacia la resolución de problemas que tiene la ciudadanía en general y, ¿por qué no?, pensar en el desarrollo humano sostenible. Bueno, digamos en términos generales, la ley permite pues que esta actividad ya formalizada, regulada, definida, logre despegar de una manera mucho más formal. Sin embargo, allí me queda la duda y le planteo, en realidad va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de las ciudadanas. Es una ley que puede considerarse como una ley prioritaria para el buen desarrollo socioeconómico del país. Definitivamente sí, porque un elemento importante que gestiona esta ley es este reconocimiento a las diferentes formas de voluntariado. Por ejemplo, nosotros en la Fundación Telefónica tenemos un voluntariado corporativo, es decir, cómo ponemos a disposición de la sociedad y de programas de impacto social las competencias y capacidades profesionales de los colaboradores de las empresas.
Ese es un elemento que en otras latitudes, en Europa fundamentalmente, es muy habitual. Tenemos en nuestro contexto, en nuestra casa matriz en Europa, una red de organizaciones de voluntariado corporativo que no solamente tienen una práctica que transforma estos dos ejes que Julio ya lo mencionó, la transformación de la persona que hace voluntariado, sino también del contexto, pero que también permite que los negocios, las empresas empiecen a pensar su actuación en el territorio, en la relación con las comunidades de una manera diferente desde un contexto mucho más ético, desde una mirada corresponsable. Entonces, visibilizar estas diferentes formas de voluntariado, estas diferentes formas de participación del voluntariado de organizaciones que gestionan, que promueven, que facilitan, que articulan el voluntariado, es necesario para que los actores de un determinado contexto también puedan apalancar su trabajo como en la analogía que Julio mencionaba, mirar al voluntariado como un copiloto, como un actor que alerta, que acompaña, que anticipa, que retroalimenta la actuación. Fundamental con los gobiernos locales, por ejemplo, para que podamos tener una mirada desde la sociedad civil organizada, en este caso desde los voluntarios, respecto a cómo miran los problemas que tienen localmente y las formas en las que desde esa misma ciudadanía activa podrían ser resueltos. Cómo podemos acompañar a la implementación de esa política pública, por un lado. Pero también cómo desde las organizaciones de la sociedad civil ofrecemos a la colectividad, independientemente de la edad en la que se encuentre, ya lo mencionaba también nuestro colega, cómo ofrecemos a las personas oportunidades en las cuales puedan tener una participación activa en sus espacios más cercanos, en sus espacios comunitarios. En el caso de los adolescentes y jóvenes, por ejemplo, estudios desde la neurociencia facilitan la posibilidad de entender cómo funcionan los neurotransmisores cuando los estímulos son estímulos de reconocimiento en el largo plazo. Y cómo el voluntariado, por ejemplo, y la participación de estos jóvenes en las actividades sociales en su comunidad son elementos decidores a la hora de trabajar, por ejemplo, la prevención y la atención a las personas que usan drogas o a las personas que se encuentran en situación de calle o que están vinculadas con la delincuencia común o la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque facilita en estas personas unos niveles de desarrollo de serotonina mucho más elevados de lo que podría ser cualquier otra influencia que tiene una repercusión de mucho más corto, de un corto plazo. Muy bien. Bueno, hay una manera práctica, directa de mencionar que hay una mejora calidad de vida, por supuesto, cuando esta posibilidad que el individuo tenga esa capacidad de demostrar esa ciudadanía, esa formación de ciudadano que ha tenido como voluntario, pues se apersone a estos temas de compartir la problemática social que hay. Queremos agradecerle a la doctor Javier Alvarado Llerena. Sabemos que tiene un compromiso en pocos minutos. Si es que todavía lo tenemos acá durante el resto de la conversación, pues apelaremos a alguna pregunta adicional. Sé que está con nosotros ya el doctor Patricio Chávez, asambleísta eh, de nuestra Asamblea Nacional. ¿Es lo correcto? Les saludo, doctor Chávez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Mil disculpas, me tomaron justo en carretera, pero siempre dispuestos y gustoso pues de colaborar y de compartir con algunos criterios en tan importante tema que es. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Patricio Chávez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, y a él le ha correspondido, pues, precisamente estos procesos legales propios de la Asamblea para que la ley está pronta a ser aprobada. Hemos anticipado ya en el conversatorio, está con nosotros tanto el ingeniero Julio César Benítez cuanto Javier Alvarado Llerena, y hemos adelantado con estos dos invitados estos temas generales de lo que ha significado la ley ahora, en este momento que está, ojalá pronto a ser aprobada, está, entiendo, ya en condición y análisis de la Presidencia de la República. Yo quisiera conversar con usted, doctor Alvarado,
para pedirle empezar en la conversación con usted para que nos comente. Esta es una ley que empieza por el año 2022, mediados del año 2022, y su primer debate me parece que fue en diciembre de ese año. Segundo debate me parece que ha sido en el año 2023 y que llegamos al 2024 con esta noticia de que está ya presentada a la presidencia de la República. Le quiero preguntar cuáles han sido las motivaciones que han precedido para que la Asamblea Nacional, ahora, la actual, pues haya desempolvado, si cabe el término, esta ley que estaba allí, y prontamente le han puesto ya al punto de su aprobación. ¿Cuáles son esos antecedentes y las motivaciones, asambleísta? Por favor. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, eh, como usted lo dice en las fechas citadas, la anterior Comisión de Transparencia llevó este proceso de viabilizar esta ley. Finalmente, el, el 2 de febrero, entiendo, del año pasado, pues se celebró eh, la última o la penúltima sesión, pero también se hizo un trabajo arduo de socialización de esta ley en la cual participaron pues tanto organizaciones del sector público como el sector privado, muchas organizaciones dentro del sector público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Inclusión Económica Social, entre otras, la Secretaría, como es la técnica de Consejo Nacional para la igualdad de discapacidad, entre otras, y también organizaciones privadas, eh, grupos de ciclismo, Ciego Cleta de Ecuador, Juventudes de Esmeraldas, varias fundaciones, y pues en esta nueva asamblea, pues tomamos la posta. eh, Le comento que incluso dimos cuenta que esta ley estaba prácticamente ya para archivo, pero no se la había motivado. Entonces creo que la primera acción de nuestra comisión, de nuestra mesa legislativa, pues fue nuevamente el darle toda la fuerza que merece la ley y por supuesto con esta ley los a más de 180,000 voluntarios que tiene nuestro país. Y pues obviamente tenemos una mesa legislativa cuyo propósito pues estará siempre es el de dar la participación ciudadana en favor siempre del desarrollo del país, generar una comisión casa abierta para los voluntarios, y que sea una fuerza que busque el bienestar de los más necesitados, así como de los representantes que nosotros somos quienes debemos servirlos. En ese sentido, pues finalmente se llevó a segundo debate y se logró aprobar prácticamente con una mayoría de 119 votos a favor, y está claro, pues sería una locura el que no haya sido aprobada con toda esta aceptación de toda la Asamblea, pues está claro pues que es que ahora sí podemos decir que el Ecuador cuenta con una ley que promueve desde una perspectiva y una proyectiva estructural el rol que tiene y que debe tener el voluntario en el sector público, privado y comunitario. Y es precisamente allí la versión de entender que para la Asamblea Nacional es una ley que debe traer beneficios concretos a la sociedad ecuatoriana. ¿Usted podría mencionarnos cuál es la visión de la Asamblea para mencionar algunos de los tantos beneficios que podría traer esta ley al Ecuador? Indudablemente es una ley esperada. Tuvimos nosotros la oportunidad, después de que se aprobara la ley, recibir algunos grupos voluntariados
como la Cruz Roja, los Boy Scouts, voluntariados de organizaciones internacionales, que nos comentaron que han trabajado para que esta ley se dé por más de 20 años. Imagínese usted, el Ecuador no contaba con una ley eh, ya por más de 20 años. Y primero, el primer beneficio que da una ley en este caso es per se el registro para voluntarios. Eh, los beneficios para los voluntarios registrados, quienes tendrán, por supuesto, atención preferencial dentro del servicio de salud pública por, por calamidad propia en el ejercicio de sus funciones. Eh, Entre otras tantas, por ejemplo, algo que creo que es importante es esta ley ya desarrolla eh, la figura esta de prevoluntariado como un espacio para los menores de 16 años. Por supuesto, esta ley promueve una cultura de paz, de desarrollo sostenible, de solidaridad y de asistencia humanitaria. En realidad, la ley es extensa, es importante. eh, Propone, por ejemplo, mecanismos de denuncia donde la Defensoría del Pueblo de oficio o a petición de parte podría patrocinar acciones constitucionales o impulsar acciones legales, entre otras cosas. Por ejemplo, incluye dentro de los deberes de las organizaciones, en el caso de que el voluntariado sea una persona con discapacidad, por ejemplo, que éstas puedan coordinar los aspectos de acceso, de movilidad, de logística para el desempeño del voluntariado mismo. Eh, También dentro de lo importante podría decir que esta ley agrega el reconocimiento a la actividad del voluntariado dentro de las políticas afirmativas de inclusión para los cargos de nominación o de designación de las instituciones públicas, entre otros. No sé si podría enumerarle Claro, algunos más, pero los que me vienen en este momento son todas los que le he importantes. mencionado. Allí hay un tema fundamental, como toda ley requiere un reglamento para su buena ejecución. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el calendario de actividades? ¿Cuál es el programa que tiene una vez que aspiremos la presidencia de la República apruebe esta ley? ¿Cómo está organizado esto para avanzar en esta otra parte importante que es el reglamento para su aplicación? Bueno, la ley es extensa. Esperamos en este momento que sea ya pues aprobada por parte del Ejecutivo, de que no tengamos novedades en ese sentido. Em, nos tocó trabajar algunos detalles en el proceso. Le comento que en un momento también estuvo en riesgo de nuevamente ser llevada a consultas. Sin embargo, entiendo que hoy por hoy esta ley, después de tanto análisis, de tanto trabajo, de tanto aporte, de tanta socialización, ya cumple con los elementos que le permitirán a los 180.000 voluntariados pues utilizar y beneficiarse de la ley. Obviamente toda ley es perfectible y esta podrá irse mejorando en el proceso, pero yo creo que ya el trabajo ya queda para todas las organizaciones de voluntariado en seguir mejorándola, en verificar que ésta se aplique. El trabajo que ha hecho la comisión nuestra mesa legislativa está allí. Creo que es uno de los mejores aportes que hemos podido entregar en tan corto periodo que tendrá pues esta asamblea 2023-2025. Listo. Entonces, una vez aprobada la ley, usted menciona que no requeriría ninguna otra anexo, ningún otro avance en la ley, como podría ser ese reglamento,
no recuerdo yo haber visto, pero en las transitorias, si es que hay alguna detalle precisamente en esta versión. Em, Queremos agradecer la presencia del asambleísta Patricio Chávez. Nos ha dado pues una versión general de lo que significa esta importante ley para el país. Es una ley moderna que ha tenido la participación de grandes sectores involucrados en el proceso del voluntariado. Y en este caso, pues, nos menciona que es una ley suficiente para permitirle al voluntariado en el Ecuador expandir su gran actividad en el país. Doctor Chávez, si usted desea mencionar algo adicional a la ley, ese gran trabajo que ha hecho la Asamblea al darnos al país estas posibilidades de que personas de todas las edades, incluso de menores de edad, con las restricciones del caso, por supuesto, este prevoluntariado que usted nos ha mencionado, puedan activarse inmediatamente para ayudar a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Lo escuchamos, doctor Chávez. Sí, nada más que agradecerles por la oportunidad de un poco informar lo que se ha hecho referente a esta ley y por supuesto estamos orgullosos, estamos satisfechos de que ahora más de 182.000 personas que se dedican al voluntariado en Ecuador, que constituyen una fuerza enorme para impulsar y promover el desarrollo sostenible, la asistencia humanitaria, la promoción de los derechos humanos y la solidaridad y la transformación social, económica, cultural del país, tienen ya un reglamento, un instrumento que les va a ayudar y a mejorar pues todo nuestro proceso. Es lo único que más bien les agradezco por la oportunidad de participar y mil disculpas nuevamente por la incomodidad del lugar donde me encuentro. No se preocupe, muchísimas gracias más bien a usted que ha atendido esta convocatoria a hablar sobre un tema tan importante para el país. Ha sido el doctor Patricio Chávez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, y con él también han estado participando también en este conversatorio Julio César Benítez, uno de los promotores de la ley, a Javier Alvarado Llerena de la Fundación Telefónica Ecuador, quienes nos han facilitado sus criterios respecto a lo que significa esta ley de importancia para la vida social del país. Aspiramos que pronto tengamos esa buena noticia, que la Presidencia de la República apruebe esta ley y estaremos atentos para mirar cómo se desarrolla, cómo se aplica, cómo avanza ese movimiento voluntario del país que tantos beneficios ha traído, una cifra importante, 180.000 ciudadanos y ciudadanas del Ecuador dedicados al voluntariado que hoy ya tienen en esta sensibilización de la Asamblea Nacional, pues le ha dado una ley al país que permite el mejor desarrollo de este importante sector del país. Muchísimas gracias al asambleísta Chávez. Nos despedimos con ustedes, amigos y amigas. Este ha sido nuestro programa del día de hoy de Enlace Comunitario. Recuerde, el programa se transmite todos los martes a partir de las 12 del mediodía en este medio de comunicación Corape Digital TV y por supuesto su reprise a través de las 40 emisoras distribuida a lo largo y ancho del país durante las semanas siguientes. Un caluroso saludo a todos ustedes, nuestra querida audiencia. Será entonces hasta un próximo encuentro el siguiente día martes. Una buena tarde.